Venezuela seguirá siendo el tema central de la próxima reunión del Grupo de Lima. El encuentro se va a desarrollar este día lunes en Santiago, en el edificio Carrera, y contará con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores de los países asociados. La mayoría de los miembros de este grupo está en contra del actual régimen de Nicolás Maduro. De hecho, la agenda de este lunes contempla el análisis de la delicada situación que se vive en Venezuela, agravada por los cortes de luz y los problemas sanitarios originados por la falta de agua potable. Chile ocupa esta vez el rol de anfitrión, una muestra más de la estrategia del gobierno de tratar de convertirse en líder de la región en una situación compleja como la que se vive en Venezuela. El último encuentro se realizó en Bogotá, ciudad en la que los países del Grupo de Lima acordaron intensificar la gestión internacional para solucionar la crisis venezolana, dando a conocer las acciones de este grupo. Esta vez el encuentro es antecedido por la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a varios países de la región, quien sin embargo no va a participar en esta reunión del Grupo de Lima. Las claves de esta nueva reunión en Mundo Plus hoy. Claro, se los mostrábamos hace algunos momentos. Los cancilleres ya se encuentran en Santiago de Chile para comenzar con esta nueva reunión del Grupo de Lima, donde se va a analizar, por supuesto, la situación de Venezuela y lo que ha ocurrido en relación a Juan Guaidó, que recordemos se le quitó la inmunidad parlamentaria que tiene como el líder de la Asamblea Nacional por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a analizar lo que está sucediendo con Venezuela y, por supuesto, cuál está siendo la acción de nuestra región al respecto. Estamos ya en nuestra mesa chica con Pamela Figueroa, doctora en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago. Pamela, muchas gracias. El director de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller. Y con el ex canciller Ignacio Walker. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Quiero partir haciendo un análisis de lo que ha pasado en estos casi 3 meses que ya se van a cumplir desde que Juan Guaidó es proclamado o autoproclamado, dependiendo ahí de la interpretación que haga cada uno, como el presidente encargado. Se pensó en ese momento que se iba a desencadenar ya rápidamente la salida o la caída de Nicolás Maduro, pero eso, Pamela Figueroa, no ha ocurrido. ¿Qué evaluación hacemos de lo que ha sucedido? Evidentemente, una primera estrategia que es la proclamación o autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado, que él, obviamente, dentro del contexto institucional de Venezuela, reclama su legitimidad constitucional y como miembro de la Asamblea Nacional. Se esperaba que desde el 23 de enero él tenía 30 días para convocar elecciones, que iba a ser el 23 de febrero, que fue una fecha muy clave porque además fue el momento del encuentro de otros presidentes de América Latina en Cúcuta con la idea de entregar la ayuda humanitaria. Lamentablemente, y sobre todo lamentablemente para el pueblo venezolano, porque los venezolanos son los que más han sufrido con el alargue excesivo de esta situación, esas elecciones no se llevaron a cabo y Maduro ha sostenido el control de las Fuerzas Armadas y en general del Estado y de las instituciones de gobierno, que ha hecho muy complejo la situación desde ese momento en adelante. Esa situación en Cúcuta generó que el presidente encargado, Juan Guaidó, salió de Venezuela, contraviniendo una medida que había sido tomada por el Tribunal de Justicia de Venezuela. Él regresa a Venezuela, había mucha expectativa, no se sabía si lo iban a tomar detenido él regresando. Finalmente se instala, pero al cabo de unas semanas se le quita su inmunidad y empieza toda esta situación de mayor tensión. Lo único que está claro es que esa estrategia o esa idea inicial de que la crisis de Venezuela se iba a poder resolver en poco tiempo no ha sido tal, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los principales temas de la reunión del Grupo de Lima. Y ahí, Gonzalo Miller, uno podría pensar que estamos en una situación como de paralización, donde si bien ha habido una importante presión de la comunidad internacional, son más de 60 países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado, pese a las declaraciones del Grupo de Lima, al rol de Estados Unidos, bueno, pero por otra parte, Maduro tiene el apoyo explícito y que ha sido más evidente que nunca en los últimos días de parte de China y de Rusia. ¿Cómo poder seguir avanzando en esto sin que quedemos en esta situación, como decía yo, como de statu quo durante meses?
Sí, sobre todo porque en paralelo a la crisis política profunda que estamos viendo, hay una crisis humanitaria. Exacto. Y en el fondo, cada día que pasa, cada mes que pasa, y que no se logra una solución, una salida del dictador Maduro de Venezuela, finalmente es el pueblo venezolano el que paga las consecuencias. Yo, bajo esa lógica, entiendo que la necesidad de que el Grupo Lima se volviera a reunir, esta vez se reunieron en Santiago, es básicamente para estudiar cómo apretar el cerco sobre el grupo más cercano a Maduro y a sus activos en el extranjero. Como gran parte de las dictaduras, en este caso no es muy distinta, es una dictadura corrupta, ¿no es cierto? Tiene una gran cantidad de recursos, ellos mismos lo han puesto esos recursos en el extranjero, y una manera de apretar el cerco tiene que ver con medidas contra esas personas. Y que hay una coordinación entre los distintos países para poder garantizar de que no se estén filtrando recursos desde Venezuela hacia el exterior. Porque hay que sumar un nuevo aliado a Ricardo Maduro, es Irán, un nuevo aliado. Uno de sus nuevos aliados y se está haciendo notar. ¿Por qué? Porque hay una aerolínea iraní que solo vuela a Venezuela y está volando casi todos los días y aterriza no en cualquier aeropuerto, sino en el aeropuerto del dictador Maduro. O sea, estamos en un ambiente de una extrema irregularidad. Cuesta ocupar las herramientas de análisis de la democracia y del Estado de Derecho. Lo que sí es reconfortante es de que ya hay una convicción profunda en la mayoría de los países del Grupo de Lima, y por no decir en todos, de que la salida tiene que ser democrática y tiene que ser pacífica. Yo creo que todos han cerrado la puerta a cualquier otra alternativa que se ponga sobre la mesa. Y eso es algo que uno podría tomar con naturalidad, pero que es importante. ¿Por qué? Porque hay otros países que sí lo consideran una alternativa, como se han derrotado a otros dictadores en otros lugares del mundo. ¿Gonzalo? Pero hay una diferencia respecto de Venezuela, de que Venezuela es un país que tiene una tradición democrática y que de alguna manera es ese el camino que se debe elegir para poder solucionar sus problemas. Me quiero detener en ese punto porque es bien relevante. Tú lo dices, el Grupo de Lima ha sido muy claro en rechazar cualquier posibilidad de una intervención militar en Venezuela. El gobierno del presidente Sebastián Piñera lo ha dicho en más de una oportunidad explícitamente. Pero tuvimos la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el día viernes. Me tocó personalmente entrevistarlo. Le pregunté insistentemente sobre esa opción y él decía que esa opción se mantiene, pese a que el Grupo de Lima haya dicho que no, pese a que no tenga respaldo del resto de la comunidad internacional. ¿Qué pasa con eso, Ignacio Walker? ¿En qué situación queda además Chile frente a este discurso? Bueno, esa es la doctrina Trump. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que es una potencia hegemónica, ¿no es cierto?, ha dicho que todas las opciones están abiertas. Que es una forma de decir, mire, no descartamos el tema militar, ¿no? Y Mike Pompeo ha reiterado en su visita a Chile esa idea, que es una mala idea. Porque si bien es cierto, hoy día el conflicto se está internacionalizando, en todo sentido, porque por un lado está afortunadamente el Grupo de Lima, que fue una iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet, de agosto del 2017, que continuó el presidente Piñera. Esa es la buena política exterior. Cuando cualquiera sea el color político del gobierno, trascienda a los gobiernos, ¿no? Y por otro lado, China, Rusia, Turquía, Irán, bueno, Cuba, que tiene una presencia activísima desde hace mucho tiempo. Entonces, es muy complejo este escenario nuevo de internacionalización del conflicto, ¿no? Por eso ha hecho muy bien el Grupo de Lima en descartar una salida militar, el uso de la fuerza. La salida tiene que ser política, tiene que ser pacífica. Ese es el sentido del Grupo de Lima, que nació en agosto del 2017, que tiene 14 países, y que son los países de las Américas que están velando por su barrio, por su vecindario, ¿no? Bueno, y evidentemente que la gran novedad de los últimos 3 meses, que es la primera pregunta, Andrea, es que no teníamos líder indiscutido en la oposición de Venezuela. La oposición llevaba 20 años, desde el 98, que es elegido Hugo Chávez, sin líder, varios líderes, pero no tenía un líder indiscutido. Yo no conocía a Juan Guaidó hasta noviembre, francamente, diciembre. Y hoy día resulta, bueno, fue elegido presidente de la Asamblea, es presidente encargado por la disposición del artículo 233, 333 de la Constitución. Ellos invocan la Constitución bolivariana, la oposición, que se cumpla con la Constitución, ¿no? Creo que esta es la 12ª reunión del Grupo de Lima, la que tiene lugar hoy día. Entonces, la presión internacional es muy importante, especialmente de los países latinoamericanos, de las Américas, la Unión Europea. Yo creo que ahí el gobierno chileno cometió un error. ¿En qué de sentido? no sumarse al grupo de contacto de la Unión Europea, que fue una iniciativa muy importante, que se dio un plazo de 90 días. En fin, y Chile por diversas razones no se sumó a este grupo. Está relacionado, creo que va a haber una videoconferencia hoy día con la Unión Europea. Todo eso está bien, pero el Grupo de Lima ha hecho bien, el gobierno del presidente Piñera ha hecho bien en descartar cualquier solución de fuerza.
entendiendo, Andrea, que al final esto depende del pueblo venezolano. Nada va a sustituir la movilización social, política, electoral del pueblo venezolano. La comunidad internacional, la presión internacional es un factor que ayuda, ¿no es cierto?, en una determinada dirección, pero nada sustituye la movilización del pueblo venezolano. Ahora, quedándonos en lo que decía Ignacio en relación a la internacionalización de este conflicto con las grandes potencias ya metidas en Venezuela, con sus respectivos intereses, ¿cuáles son los riesgos, Pamela, que hay frente a una situación así? Bueno, primero hay que entender que obviamente el caso de Venezuela, que es muy importante para los americanos, para América Latina, también tiene una dimensión geoestratégica global. Ya desde hace varios años nosotros señalamos en los análisis internacionales que el mundo pasó de ser un sistema bipolar a un sistema de multipolaridad, y China y Rusia obviamente están disputando espacio geoestratégico y geopolítico a Estados Unidos, sobre todo con la política que tiene Trump con respecto no solamente a las Américas, sino que a nivel global. Venezuela, que vive hoy día esta gran crisis humanitaria, que obviamente que es la prioridad que se debe tener, también es un país que es muy importante por el tema del petróleo. Y eso obviamente genera esta gran presencia y disputa global que va más allá de la resolución netamente del conflicto, sino que tiene los intereses que tienen estas distintas potencias, y claramente eso se hizo explícito con la presencia de Mike Pompeo en Chile y en los países de América Latina durante este fin de semana previo a la reunión del Grupo de Lima. Estados Unidos no es miembro del Grupo de Lima, ha estado muy relacionado, participando en las conversaciones, ha estado atento. Y al principio se pensaba que la visita de Pompeo iba a estar más bien relacionada al tema de Venezuela, que iba a ser esa la agenda, tanto en Chile, en Paraguay y en Colombia, pero al poner sobre la mesa el tema de la relación con China, por ejemplo, en el caso de Chile, claramente muestra que su interés sobre América Latina tiene otra dimensión que es más global y es más geoestratégica. O sea, va más allá de esta crisis. Entonces, claro, uno para analizar el tema de Venezuela requiere analizar el tema global, porque esas son las explicaciones de por qué hay militares rusos en Venezuela, por qué China tiene un interés tan importante en América Latina y por qué Trump también, que tiene elecciones el próximo año, el año 2020, ocupa la política exterior para posicionarse también dentro de su política doméstica, su política interna. Entonces, obviamente esto se está dando en dos planos que están sumamente interconectados y que va a influir mucho en las conversaciones que se den aquí en el futuro. Pero coincido plenamente con lo que se señalaba, que acá la solución de Venezuela tiene que ser una solución pacífica. Todos los análisis comparados que uno puede hacer demuestran que ninguna intervención militar para derrocar a un gobierno autoritario ha resuelto de mejor manera la transición a la democracia. Esa transición tiene que darse con los venezolanos y hay que apoyar a los grupos que creen en la democracia y que están buscando el diálogo para salir de esta crisis. Ahora, ¿en qué postura queda Chile, Gonzalo, frente a esta situación donde veíamos una advertencia de parte de Mike Pompeo en relación a cuál debiera ser el vínculo con China? ¿Le mete presión al gobierno del presidente Sebastián Piñera? ¿Lo deja en una situación compleja, pensando además que el presidente va a viajar a ese país? Yo creo que, a ver, aquí hay un nuevo escenario, y lo describe bien Pamela, digamos, hay un nuevo actor en el barrio, ¿cierto? Y es China, y es una China distinta a la cual nosotros habíamos tenido relaciones durante tanto tiempo. Hoy día tiene unas aspiraciones de ser, ¿no es cierto?, una potencia mundial. Está buscando situar bases fuera de China, bases que le permitan, ¿no es cierto?, tener un despliegue similar al que tiene Estados Unidos. Y Chile en eso no tiene que tomar parte, ¿por qué? Porque es socio comercial de China, muy fuerte, de hecho el principal socio comercial, y también tiene que tener una posición relevante respecto a Estados Unidos, que es no solamente su socio, sino que con el cual comparte muchos de los valores que tienen que ver con la democracia y respecto a los derechos humanos en el mundo. Yo creo que Chile va a tener que tener una opinión propia, primero, independiente de ambos, y bajo ese sentido nos vamos a acostumbrar ahora, de aquí hacia adelante, que la guerra no es solo comercial, no es solo con quién comercias, sino también con quién te alineas, con quién aparece.
Y bajo esa lógica, Chile ha demostrado cierta independencia. Recordemos, en Chile operan las empresas chinas, la inversión china casi sin ninguna restricción. En el caso de Estados Unidos, bueno, de más está decirlo, tiene una relación bastante fluida y cercana. Ahora, yo creo que lo relevante es para América Latina y sobre todo para un país como Chile, es demostrar la suficiente independencia, en su opinión, respecto de ambos países y que no le tiemble la voz ni para hablar con China de derechos humanos, ni que le tiemble la voz tampoco para hablar con Estados Unidos, casualmente en este momento, de libre comercio. ¿Y lo ha hecho Ignacio Walker? ¿Chile ha mantenido una postura independiente? ¿Qué pasa con esas presiones que tiene de estas grandes potencias? Es que a Chile no le interesa esta pugna entre Estados Unidos y China. Esa es una pugna entre dos. Pero está en el medio, sí, al claro. final. Bueno, con muchos otros países, sí. Es una pugna entre dos potencias hegemónicas, una establecida desde hace por lo menos un siglo, cuando reemplazó a Gran Bretaña, Estados Unidos. La Pax británica fue sustituida por la Pax americana, ¿no es cierto? Parecía que después del 89, del derrumbe del muro de Berlín, Estados Unidos quedaba solo, ¿no es cierto?, liderando el mundo. Y no, hoy día China emerge como una potencia que ya está a la par. O sea, Estados Unidos tiene un presupuesto de defensa de 600 y tantos mil millones de dólares. China va en 230.000. Y creciendo. Y creciendo mucho, sobre todo tecnológicamente, ¿no? Entonces, Chile tiene que mantener efectivamente su independencia, su autonomía. Nosotros tenemos una política exterior de multilateralismo, de regionalismo abierto, que no es ideológica o no debiera ser ideológica. Hemos tenido algunos problemas los últimos 6 meses con algunas medidas, algunas decisiones de política exterior chilena. Bueno, todo el tema Escazú, Marrakech, Cúcuta, Prosur, todo eso tiene un trasfondo político ideológico. ¿Ah? Un poco nos cambiamos de tema, pero es importante decirlo. Cuando tiene lugar la reunión de Prosur en Chile, que al final se le bajó el perfil, fue un foro, ¿no es cierto?, para un diálogo. Es bueno que se reúnan los presidentes, pero fue el mismo día en que tenía lugar el foro de los partidos de derecha de América Latina, donde el presidente Piñera llama a transformarse en guerreros e ideólogos para hacer frente a la izquierda fracasada. Esa es su frase. El mismo día de Prosur. No, bueno, y Marrakech y Escazú es un debilitamiento del multilateralismo, que es un principio básico de la política exterior chilena, en temas como medio ambiente y migración, nada menos. Medidas muy sorpresivas, muy repentinas, muy precipitadas, inconsultas. El presidente dirige la política exterior, de eso no cabe ninguna duda, pero la política exterior chilena, los que hemos estado, ¿no es cierto?, alrededor de ella, sabemos que hay muchas conversaciones. ¿Por qué no fue bien con Bolivia? El primer semestre del gobierno del presidente Piñera, muy bien. Llegar y abrazarse, porque fue una voz, un gran consenso, continuidad de los equipos técnicos, continuidad de la política exterior. Por eso decía bien Grupo de Lima, porque partió con la presidenta Bachelet, siguió con el presidente Piñera. Esa es la política exterior chilena. Chile es grande cuando tiene una sola voz y un solo gran consenso interno. Y eso no se logra cuando se ideologiza o politiza una política que termina entonces la improvisación, la precipitación, la desprolijidad, al final comprometiendo más bien el interés nacional. ¿Hay Gonzalo Miller en ese sentido que dice Ignacio Walker? Yo creo que respecto de Prosur, hoy día es difícil entender de que los presidentes de América Latina llevan más de 5 años sin reunirse. O sea, bajo esa lógica, Prosur obviamente que es un paso en el sentido correcto del multilateralismo y de una necesidad de una institucionalidad también más libre. Recordemos el antecedente inmediato al cual Chile adhirió, UNASUR, quedó muy capturado por un país. Entonces, finalmente... Y por una ideología. Y por una ideología. Entonces, yo creo, y estoy de acuerdo que Prosur, si quiere ser exitoso, tiene que aprender de los errores de UNASUR. O sea, no ser capturado por ningún país y tampoco por alguna ideología. Nosotros vimos que la concentración ideológica de lo que se conoció como el socialismo del siglo XXI en América Latina causó desastres en países. Y sigue causando. Y sigue causando. Entonces, decirle, bueno, no hay que replicar tampoco esos modelos. Yo creo que cada país tiene su propia aproximación. Obviamente, Latinoamérica ha girado hacia la centro-derecha, ¿no es cierto? Uno mira Argentina, mira Paraguay, mira Brasil, mira, ¿no es cierto?, el propio Chile. Pero esa sintonía le da una oportunidad quizá, y le ha dado una oportunidad, y eso hay que reconocerle al presidente Piñera, de tener un rol internacional relevante. ¿En qué ha sido utilizado ese rol? Primero, Prosur. Yo creo que Prosur es una señal positiva, si se aprende los errores. Y segundo, tener una voz más activa respecto del drama de Venezuela, que es un drama humano, de violación de los derechos humanos. Lo dijo así la alta comisionada de los derechos humanos, ¿cierto? Se están cometiendo delitos de lesa humanidad. Entonces uno esperaría que también, por ejemplo, hoy día el Grupo de Lima hiciera un profundo llamado aquí a tribunales penales internacionales a empezar a mirar a Venezuela.
como un caso serio de violación sistemática de derechos humanos. Entonces, yo creo que hay mucho por avanzar. Yo creo que decir que queremos diálogo y que queremos que haya una salida democrática y elecciones no es sinónimo, como pareciera para algunos, de no hacer nada respecto de Venezuela o de quedar congelado, porque finalmente, si no es con acuerdo del dictador, pareciera que no se pueden tomar medidas. Yo creo que sí se pueden tomar medidas. Y la presión internacional es el poco espacio de libertad que existe en Venezuela, y yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo los tres. Tiene que ver con la presión internacional. Sin presión internacional, hoy día Juan Guaidó no podría caminar libre por la calle, ni tampoco en lo que es la oposición en Venezuela. Bien, y la acción de la comunidad internacional es justamente uno de los temas que vamos a estar siguiendo durante esta jornada con esta reunión de cancilleres del Grupo de Lima. Así que les agradecemos, Pamela Figueroa, Gonzalo Miller, Ignacio Walker, por acompañarnos en nuestra mesa chica de hoy. Nosotros despedimos ya esta edición de Mundo Plus. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana.